Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En un siglo marcado por guerras, cambios y desafíos, se alzó una voz llena de esperanza, amor y fe inquebrantable. Un hombre venido de Polonia, que con su sonrisa, su fuerza y su profunda espiritualidad, tocó los corazones de millones. Fue testigo del dolor del mundo, pero también sembrador de la paz de Cristo. Defendió la dignidad de cada persona, caminó incansablemente por la tierra llevando el Evangelio, y nos enseñó con su vida a no tener miedo. Hoy conoceremos la historia de un santo contemporáneo, un pastor que transformó el rostro de la Iglesia y del mundo, San Juan Pablo II. Hola, hoy nos sumergimos en una figura enorme, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, un papa que, realmente definió una época entre dos siglos. Sí, y tenemos bastante material para analizarlo a fondo. Su testamento, por ejemplo, que es muy revelador. También biografías, sus encíclicas, claro. Y todo el proceso hasta su canonización. Exacto. La idea no es solo repasar su vida, que también, sino intentar desentrañar un poco las claves de ese larguísimo pontificado, ver su impacto global y abordar también las partes más complejas, ¿no?, de su legado. Eso es, ir más allá de los titulares, buscar una comprensión más profunda. Y para empezar, un dato que ya impresiona. Fue el tercer pontificado más largo, el primer papa no italiano en 450 años. Y claro, todos recordamos ese grito en San Pedro tras su muerte. ¡Santo súbito! Impresionante, sí. Te hace preguntarte qué había detrás de esa figura, de esa influencia tan masiva. Pues para entenderlo, quizá hay que ir al principio, a Polonia, ¿no?, al joven Karol. Sin duda, Wadowice. Una infancia marcada por pérdidas muy duras. Su madre, Emilia, su hermano Edmund, que era médico, y luego, claro, la Segunda Guerra Mundial. Una época terrible. Tuvo que hacer trabajos forzados. Primero en una cantera, luego en la fábrica química Solvay. Experiencias muy duras, imagino. Sí, debieron forjar su carácter. Y mientras tanto, estudiando en secreto en el seminario clandestino de Cracovia que fundó el cardenal Sapieha. Increíble. Y además tenía otras inquietudes. El teatro, por ejemplo, el teatro rapsódico. Y era aficionado al ajedrez, he leído. Sí. Una diversidad de intereses sorprendente en esas circunstancias tan difíciles. Muestra una resiliencia, vamos. Y hay una anécdota curiosa, ¿no?, sobre cómo evitó ir a un gulag. Ah, sí. Eso fue en 1945, con la llegada de los soviéticos. Parece que un oficial ruso, un tal Vasily Sirotenko. ¿Qué pasó? Pues que necesitaba a alguien que supiera idiomas, latín, alemán, algo de ruso, para unos libros, y Wojtyła los sabía. Así que, parece que eso le libró de la deportación. Vaya. Y se dice que esa experiencia pudo reforzar su antiestalinismo. Es posible, sí. Todo eso, la guerra, la ocupación, influyó muchísimo en su formación. También figuras como Jan Tyranowski, un sastre místico que le introdujo a San Juan de la Cruz. Sobre el que hizo su tesis doctoral, ¿verdad? El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz. Partía de una base filosófica clásica, aristotélico-tomista, pero la complementó con la fenomenología, estudiando a Max Scheler. Que pone el foco en la experiencia personal. Eso es, en la experiencia vivida de la persona. Y eso será clave después para entender su énfasis en la dignidad humana. Y además un políglota. Impresionante la cantidad de idiomas que dominaba.
polaco, latín, griego antiguo, italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués. Y chapurreaba otros tantos. Una capacidad increíble. Y su carrera en la iglesia fue meteórica. Sacerdote en el 46, profesor de teología moral y ética. Sí, en Cracovia o en Lublin. Luego obispo auxiliar en el 58, arzobispo de Cracovia en el 64. Cardenal en el 67, muy joven, y ya destacando en el Concilio Vaticano II. Así es. Participó activamente, sobre todo en la redacción de Gaudium et Spes. Que es la constitución sobre la iglesia en el mundo actual. Exacto. Reflexiona sobre cómo la Iglesia debe relacionarse con la sociedad moderna. Ya se veía ahí su interés por conectar fe y mundo contemporáneo. Y llegamos a 1978. 2 cónclaves en un año. Muere Pablo VI, eligen a Juan Pablo I, que dura poquísimo. Un mes apenas. Y entonces eligen a este cardenal polaco de 58 años. Un bombazo histórico. Totalmente. Primer no italiano desde Adriano VI en el siglo XVI. Y su lema, Totus Tuius, todo tuyo, dedicado a la Virgen María. Que aparece ya en su testamento escrito al poco tiempo, en 1979. Sí, es como un hilo conductor de todo su pontificado, una clava de su espiritualidad. Y enseguida se convierte en el Papa Viajero. 129 países. Una cifra asombrosa, pero no eran solo viajes de imagen, ¿eh? Tuvieron consecuencias. Como la mediación en el conflicto del Beagle. Justo al principio, en el 78, Argentina y Chile estaban al borde de la guerra, y su intervención fue crucial. Una vocación global desde el minuto 1. ¿Y si tuviéramos que definir los ejes de su pontificado, cuáles serían? Pues mira, basándonos en análisis como los de Ratzinger, podríamos hablar de varios. Primero, la nueva evangelización. Reavivar la fe, sobre todo en Europa. Exacto, veía una creciente secularización que le preocupaba. Segundo, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Ahí están los encuentros de Asís, la visita a la sinagoga, a la mezquita. Gestos muy potentes. Muy significativos, sí. Tercero, un fuerte compromiso ético y social. La defensa de la dignidad humana, los derechos humanos, pero también posturas muy firmes y discutidas sobre temas como el aborto o la contracepción. Sí, de hecho, se le conoce como el papá de la familia. Y muy ligado a esto, su lucha por la paz. Mediaciones, condenas a la guerra, como la de Irak en 2003, a la carrera de armamentos. Y un quinto eje sería el rigor doctrinal, efectivamente. Ahí entran temas como la condena al EFEF, las críticas a ciertas corrientes de la teología de la liberación o el mantenimiento de posturas sobre el celibato, divorciados, ordenación femenina. Un programa, muy claro. ¿Hay alguna encíclica inicial que resuma bien su visión? Yo diría que la primera, Redemptor Hominis, de 1979, es fundamental. ¿Por qué? Por esa frase clave. El hombre es el camino primero y fundamental por el que transcurre la Iglesia, pero es crucial el matiz, camino trazado por Cristo mismo. O sea, no es un humanismo sin más. No. Para él solo se entiende plenamente al ser humano desde Cristo Redentor. Es un humanismo cristiano, esa es la clave de bóveda de su pensamiento. Y esa visión tuvo un impacto político tremendo, sobre todo con el comunismo. Sin duda. Hay testimonios muy reveladores. Gorbachov dijo que era la autoridad moral más importante del mundo. Gorbachov, sí. Y el general Jaruzelski, el último líder comunista polaco, reconoció que la visita de Juan Pablo II a Polonia en 1979 fue como un detonador para el sindicato Solidaridad y todo lo que vino después. Borrell también ha destacado su empeño determinante. Su influencia ahí parece indiscutible, pero además de la acción, dejó un legado escrito enorme. Sí, 14 encíclicas, libros de filosofía, de espiritualidad, hasta poesía y obras de teatro como El taller del orfebre. Impulsó el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, los nuevos códigos de derecho canónico, un trabajo ingente. Un corpus doctrinal muy potente. Si tuviéramos que destacar algunas encíclicas por su impacto intelectual, ¿Cuáles serían? quizá Veritatis Splendor, sobre la verdad moral frente al relativismo, Evangelium Vitae, sobre el valor de la vida humana, y Fides et Ratio, sobre fe y razón. Fides et Ratio. ¿Qué defiende exactamente? Las dos alas para buscar la verdad. Critica tanto a la razón que desprecia la fe como a la fe que teme a la razón. O sea que ambas son necesarias. Sí, y hace una llamada a la razón a ser audaz
Incluso cita el Sapere Aude ilustrado. Le pide que no tenga miedo de abordar las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, sobre Dios. Dice que sin razón la fe se arruina y sin fe la razón corre el riesgo de atrofiarse. Interesante esa reivindicación mutua. ¿Y Evangelium Vitae? Bueno, esa conecta directamente con lo que decíamos de Redentor Hominis. Defiende la dignidad infinita e intangible de toda vida humana desde la concepción a la muerte natural. ¿Por qué infinita e intangible? Porque argumenta que cada ser humano es imagen de Dios y ha sido redimido por Cristo. No se puede reducir a un valor biológico o utilitarista. Es una respuesta directa a lo que él llamaba la cultura de la muerte. ¿Aborto, eutanasia? Exacto. Critica una visión donde la vida solo vale si cumple ciertos requisitos de calidad o utilidad. Entendido. Y también hay que hablar de su testamento, que es un documento muy personal. Mucho. No es un testamento al uso, es más una reflexión espiritual escrita a lo largo de décadas, desde 1979 hasta el 2000. ¿Qué revela? Pues su fe profunda, el totus tuus, su preparación para la muerte, una gran confianza en Dios, pide perdón, da las gracias a Dios, a la Iglesia, a Polonia, a personas concretas como su secretario Stanisław Dziwisz. Incluso de instrucciones para su funeral. Sí, muy sencillas. Entierro en tierra, no en sarcófago, y pide que se quemen sus notas personales, algo que Dziwisz finalmente no hizo. También reflexiona sobre el atentado de 1981. Sí, lo ve como una prueba, pero también como una confirmación de que su vida estaba en manos de Dios, que le devolvió la vida para una misión. Y se ve su conciencia de ser el Papa que debía introducir a la Iglesia en el tercer milenio, algo que le había dicho el cardenal Wyszynski. Es un texto que lo muestra muy íntimamente. Pero, claro, un pontificado tan largo y con tanto peso no estuvo exento de polémicas y zonas grises. Hay que mirarlas también. Es imprescindible para tener una visión completa. Por ejemplo, los atentados que sufrió. El de 1981, de Mehmet Ali Agca, que casi lo mata. Y su posterior visita a Agca en la cárcel para perdonarlo. Una imagen potentísima. Sí. Pero hubo otro intento menos conocido. En Fátima, ¿no? Exacto, en 1982. Un sacerdote español, tradicionalista, Fernández Cron, intentó apuñalarlo con una bayoneta. Se dijo que no llegó a herirle, pero años después, Dziwisz reveló que sí, que le causó una herida leve. Vaya, a eso se sumaron después sus problemas de salud, el Parkinson visible en los últimos años. Sí, su deterioro físico fue muy evidente al final. Pero más allá de lo personal, hubo controversias de gobierno y doctrinales importantes. ¿Por dónde empezamos? Quizá por la teología de la liberación. Hubo una postura crítica desde Roma, con Ratzinger al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se acusaba a algunas corrientes de usar análisis marxista. Eso es, se consideró incompatible con la fe y hubo medidas contra algunos teólogos, como Leonardo Boff en Brasil. Luego está el conflicto con el tradicionalismo de Lefebvre. Un cisma provocado por la desobediencia, según Roma. Aunque luego Benedicto XVI levantó las excomuniones. Sí, las personales, pero la situación canónica de la Fraternidad San Pío X sigue siendo irregular. Y desde el otro lado, digamos, desde sectores más progresistas, también hubo críticas. Se le achacó un giro neoconservador, como un freno a la aplicación de ciertos aspectos del Vaticano II, y un apoyo explícito a movimientos eclesiales vistos como más conservadores, tipo Opus Dei, Legionarios de Cristo, Comunión y Liberación. La moral sexual fue un frente constante de debate. Sin duda. Reafirmó con mucha fuerza la encíclica Humanae Vital de Pablo VI, que condena los métodos anticonceptivos artificiales. Y su postura fue muy criticada, por ejemplo, en relación a la prevención del SIDA en África. Sí, su negativa a admitir el uso del preservativo, incluso en ese contexto, generó muchísima controversia y críticas desde organismos internacionales y sanitarios. ¿Y sobre el papel de la mujer en la Iglesia? Bueno, mantuvo la línea tradicional de la imposibilidad de la ordenación sacerdotal para las mujeres, lo cual fue una decepción para muchos sectores que esperaban cambios. Aunque, por otro lado, también escribió documentos importantes sobre la dignidad de la mujer, como Mulieris Dignitatem, y promovió a algunas mujeres a ciertos puestos de responsabilidad en la curia, aunque no de primer nivel. Y llegamos a un tema muy doloroso y que ha cobrado mucha fuerza después, la gestión de los abusos sexuales por parte de clérigos.
Sí, este es quizá el punto más oscuro y donde las críticas retrospectivas son más severas. Se le acusa de no haber afrontado el problema con la contundencia necesaria durante su pontificado, De haber priorizado quizá la imagen de la Iglesia. o de haber gestionado los casos de forma interna, con traslados, sin la debida transparencia ni colaboración con la justicia civil. El caso del ex cardenal McCarrick es paradigmático. El informe posterior reveló que Juan Pablo II ignoró advertencias sobre él. Exacto. Y también está la sombra del caso de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Las acusaciones eran conocidas durante años, pero no se actuó de forma decisiva hasta después de su muerte. Esto generó mucha controversia incluso en su proceso de beatificación. Son temas muy serios que, lógicamente, pesan en la valoración de su legado. Y todo esto nos lleva a su muerte en 2005 y a ese grito de «Santo súbito». Fue algo espontáneo, reflejo del enorme cariño popular que despertaba. El proceso canónico normalmente requiere un tiempo, pero Benedicto XVI concedió una dispensa para que la causa se iniciara antes de los 5 años preceptivos. Y los pasos son: siervo de Dios, venerable por virtudes heróicas, beato con un primer milagro, y santo con un segundo milagro ocurrido después de la beatificación. ¿Cuáles fueron los milagros aprobados en su caso? Para la beatificación, en 2011, fue la curación inexplicable del Parkinson de una monja francesa, Marie Simon-Pierre. ¿Y para la canonización? Para la canonización, en 2014, junto a Juan XXIII, fue la curación, también declarada inexplicable por los médicos, de un aneurisma cerebral muy grave de una mujer costarricense, Floribeth Mora Díaz. Ella le rezó intensamente tras ver la beatificación por televisión. Y es curioso porque él mismo beatificó y canonizó a muchísima gente. Sí, batió todos los récords. Quería mostrar muchos ejemplos de santidad en el mundo contemporáneo, gente de toda condición. Fue nombrado junto a Santa Jana Beretta patrono del Encuentro Mundial de las Familias de 2015. Así que, resumiendo, tenemos una figura, poliédrica. Un pontificado de escala planetaria, una fe personal profundísima que se ve en su testamento, un legado intelectual muy denso. Pero también con decisiones controvertidas y esas sombras importantes que hemos mencionado. El título que le dio el Papa Francisco, el Papa de la Familia, recoge una dimensión clave. Y mirando al presente, ¿qué dirías que sigue siendo relevante de su mensaje? Pues yo creo que su insistencia radical en la dignidad humana, desde Redemptorum Hominis hasta Evangelium Vitae, esa idea de que cada persona tiene un valor infinito que no depende de ninguna circunstancia. ¿Y la relación fe-razón de Fides et Ratio? También esa llamada a no tener miedo ni a la fe ni a la razón, a usarlas conjuntamente para buscar la verdad, creo que son mensajes que siguen siendo muy necesarios hoy en un mundo tan complejo y a veces tan polarizado. Y para terminar, me ha llamado la atención una frase de Benedicto XVI sobre los últimos años de Juan Pablo II. Dijo algo así como que su sufrimiento visible, su fragilidad expuesta ante el mundo por el Parkinson, se convirtió casi en una forma de gobierno. Es una observación muy, muy profunda, sí. Y te deja pensando, ¿no? ¿Qué nos dice eso sobre el liderazgo? O sobre la fe, o la vida pública, el mostrar la vulnerabilidad de esa manera tan abierta. Si hay una especie de poder o de mensaje en esa fragilidad compartida. Exacto. Una pregunta potente, quizá para seguir reflexionando. Desde luego, una reflexión que va más allá de su figura concreta. Pues muchísimas gracias por este análisis tan completo. Y a todos gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.